quiera abortar legalmente, y esas dos cosas pues le brindaron leña para el fuego a una sociedad que estaba pasando por cambios mayores. 1980 fue declarado por la revista Time en Estados Unidos como la década de la avaricia, y el año 1981 vio entonces el primer caso de SIDA. ¿Sorpresa? No. Drogas en el 60, promiscuidad en el 70, SIDA en el 81. Yo tuve la oportunidad de trabajar con pacientes con SIDA en Estados Unidos por espacio de 15 años, y por eso conozco mucho de sus estilos de vida y muchas de sus luchas emocionales, porque pudimos hacer incluso estudios bíblicos para con ellos, mostrando lo que debe ser la respuesta bíblica. Todo esto ha sido entonces ayudado por una contribución ambiental significativa, o del momento, ¿verdad?, de la sociedad en la que vivimos. Nuestro mundo es un mundo eminentemente inmoral, literalmente. Un pastor que yo tuve en Estados Unidos me decía: los anuncios que vienen en los periódicos anunciando las ropas interiores de las mujeres eran lo que la revista Playboy tenía cuando yo era adolescente. Pero nosotros, cristianos incluso, abrimos el periódico, vemos estos anuncios que vienen a verse adentro, ¿verdad?, muy coloridos, y ni siquiera le prestamos mucha atención porque ya eso ni nos llama la atención. Cuando este pastor era adolescente, eso era lo que Playboy tenía en sus revistas. ¿Te das cuenta? La sexualización entonces de la sociedad. Nosotros tenemos una sociedad que vende todo vía el sexo. Un anuncio de carro tiene una mujer al lado semidesnuda. Un anuncio de perfume tiene la misma cosa. Calvin Klein hace toda una campaña altamente sensual para vender sus productos, y así sucesivamente, y ya no nos llama ni la atención. Literalmente, no nos ruborizamos, que es una de las quejas de Dios para con su pueblo. Ni siquiera os ruborizáis, le dice Dios a su pueblo. Tú estás tan desensibilizado que el rostro ni se te enrojece cuando tú estás frente a cosas que debieran ruborizarte. La pérdida de los frenos sociales. Cada vez que legalizamos algo, quitamos un freno más. Los frenos sociales están ahí porque nosotros necesitamos frenos sociales, porque somos individuos caídos, con mente que la Biblia declara como depravadas, toda la humanidad. Entonces nosotros necesitamos frenos, pero hemos ido quitando todos los frenos uno por uno. Peggy Noonan es una periodista que solía escribir muchos de los mensajes del presidente Reagan, y ella, escribiendo en uno de los artículos de La Nación, Estados Unidos, decía: antes de tú quitar una verja, que sería un límite, pregúntate por qué la pusieron ahí en el primer lugar antes de levantarla. Porque a veces la quitas porque piensa que no tiene ninguna utilidad, porque desconociste por qué se puso en aquel lugar. Y luego el número de experiencias sexuales es espeluznante. Lo más probable es que un niño de 9 a 10 años de edad hoy en día ya ha visto pornografía, porque los niños son muy hábiles en la computadora, y los padres le ponen computadora en sus habitaciones y se van a dormir. Le regalan computadoras para su cumpleaños. Padres cristianos hacen eso. No sé cómo es aquí, pero yo conozco mucho de eso en Estados Unidos y en nuestro país. Usted no puede tener el veneno del alma de su hijo al alcance de su hijo. Y lo que ocurre muchas veces es que los padres los ven, o ven la misma pornografía, y están desensibilizados a este problema. Pero las experiencias sexuales tempranas erotizan al niño. Y un niño erotizado es un medio de cultivo extraordinario para la promiscuidad y eventualmente la homosexualidad. Y eso está ocurriendo 8, 9 y 10 años, lamentablemente. ¿Qué tan alta, qué tan prevalente es la homosexualidad en las sociedades? Bueno, hubo un artículo que es posible que lo encontremos de camino en un momento,
que fue publicado en Estados Unidos y luego altamente rechazado por la comunidad científica, que habló de que había un 10% de la población que era homosexual. No hay, fuera de ese estudio, no hay ningún otro estudio hecho en sociedades de manera seria que tenga un por ciento de esa manera. Algunos estudios hablan de menos de 1% de homosexualidad. Quizás sea ligeramente más alto que eso, de acuerdo a otros estudios. En 1989, la Universidad de Chicago, y reportado en 1990, fue reportado esto por la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, reportó que en su estudio el porciento de homosexualidad entre los hombres era de un 2.8 y entre las mujeres de un 2.4. Probablemente el porciento anda entre un 2 y 3%. Eso dice que el 2 o 3% de la nación está tratando de determinar el curso del resto, del 97% del resto de la nación. Si bien es cierto que las minorías necesitan sus derechos protegidos, no es menos cierto que tenemos que preguntarnos quién le da derecho al hombre. Y el único que le da derecho al hombre es su creador. Y por tanto los derechos del hombre dependen de lo que el creador le haya dado, y los demás son derechos que él está tratando de usurpar. Alfred Kinsey es el autor de ese estudio al que yo me referí. En 1940 él publicó un libro llamado Sexual Behavior in the Human Male, o la conducta sexual en el hombre masculino. Y en el 53 un libro similar, La conducta sexual en la mujer. Notemos que esto tiene mucho tiempo caminando. Entonces él tomó un estudio donde él recopiló la información de 5.300 hombres de raza blanca. Este es el estudio que ha sido rechazado por la comunidad científica. Varios cientos de prostitutas masculinos prisioneros que habían estado prisioneros por ofensas sexuales formaron parte del estudio. 317 niños que habían sido abusados formaron parte del estudio. En 1946 él entrevistó 1.400 prisioneros por violaciones sexuales, y él nunca dijo y rehusó contestar cuántos de ellos formaron parte del estudio. Eso es un estudio prejuiciado en la muestra, se llama eso desde el punto de vista científico, porque eso no es lo mismo como que yo vaya a la sociedad y me encuentre con 5.300 personas no presas, no prisioneros, sin historia necesariamente de homosexualidad. Si yo no conozco nada, y entonces lo estudio a él de manera aleatoria. Entonces en diciembre 11 de 1949 el New York Times publica las razones del rechazo del estudio. El presidente del Comité de Estadística de la Universidad de Chicago rechazó el estudio, y la razón fue que 4 de 6 de los principios fundamentales de estadísticas habían sido violados, y por tanto el estudio se consideró no válido. Y ese es el estudio que supuestamente probó que la homosexualidad, la prevalencia de la homosexualidad era de un 10%. No es cierto. Entonces yo creo que eso es bueno que lo recuerden. 2 a 3% es probablemente lo más apropiado. ¿Cómo se forma la homosexualidad? Yo nazco con ella, es algo que yo no puedo evitar, es algo que alguien me dio. Bueno, vamos a hablar un poquito de las causas y de las no causas de la homosexualidad. Vamos a comenzar con la primera que frecuentemente se aduce. ¿Es esto biológico o es una enfermedad? Bueno, en un sentido, perdón. ¿Es esto biológico o es una enfermedad? Bueno, no es biológico. Y en otro sentido tampoco podemos llamarla una enfermedad. Yo quiero que veamos exactamente lo que es. En el año 2000, mayo del año 2000, la Asociación Americana de Psiquiatría publicó un artículo donde, abajo está la referencia, donde se dijo lo siguiente: actualmente hay un renovado interés en buscar etiologías biológicas para la homosexualidad. Sin embargo, a la fecha no hay estudios científicos replicados que soporten una etiología biológica específica para la homosexualidad. De manera que
tenemos una declaración que no viene de un medio